Existe una pregunta que atraviesa toda la Biblia sin recibir nunca una respuesta sencilla. ¿Es posible hablar con los muertos? De las cuevas de Endor a los templos de Babilonia, la humanidad siempre ha buscado rasgar el velo que separa a los vivos de aquellos que partieron. Pero la primera vez que las Escrituras muestran a alguien intentando esto de forma explícita, quien aparece en el centro de la escena no es un sacerdote pagano ni un hechicero extranjero. Es una mujer israelita, escondida en las sombras, practicando aquello que debería haber sido erradicado de la tierra. Antes de continuar con el video, ¿quieres fortalecer tu vida de oración y además ayudar a nuestro canal a crecer? He preparado un material con más de 50 oraciones especiales para guiarte. Haz clic en el enlace de la descripción y ayuda a nuestro proyecto a divulgar la palabra de Cristo. Para entender cómo esta mujer se convirtió en el símbolo más antiguo del ocultismo femenino en la Biblia, es necesario volver al principio. No al principio de la hechicería como práctica ritualista, sino al momento en que la semilla del ocultismo fue plantada en el corazón humano. Y ese momento ocurre justo en las primeras páginas del Génesis, en un jardín donde todo parecía perfecto. Piensa en la escena. Adán y Eva viven en comunión directa con Dios. No existe velo, no existe distancia, no existe necesidad de intermediarios espirituales. El Creador camina con ellos al aire del día, conversa cara a cara, revela su voluntad sin enigmas. Pero en el centro del jardín hay un árbol, y junto a él una promesa que lo cambiaría todo. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Observa lo que la serpiente ofrece. No es un ritual, no es un encantamiento, es algo mucho más profundo. Es la posibilidad de adquirir conocimiento espiritual independiente de la revelación divina. La tentación original no involucra velas, círculos mágicos o invocaciones. Involucra la idea de que el ser humano puede acceder a dimensiones espirituales sin necesidad de pasar por la autoridad de Dios. Esta es la raíz de todo ocultismo que vendría después. Eva no fue una hechicera, pero fue la primera en aceptar la propuesta que sostiene toda práctica oculta. Existe un atajo para el conocimiento espiritual que no depende de la obediencia al Creador. A partir de aquel momento, la humanidad cargaría consigo ese impulso, la búsqueda de poder sobre lo invisible, el intento de controlar fuerzas que deberían ser solo confiadas. Pero entre Eva y la primera mujer explícitamente asociada a la magia en las Escrituras, pasan siglos. Generaciones enteras nacen y mueren. El diluvio barre la tierra. Abraham es llamado. Moisés libera a Israel. Y en algún punto de esta larga jornada, prácticas espirituales prohibidas comienzan a infiltrarse en medio del pueblo elegido. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, presenta una lista detallada de lo que Dios consideraba abominación entre las naciones: quien hace pasar a su hijo o hija por el fuego, quien practica adivinación, quien es agorero, hechicero o encantador, quien consulta a médiums, magos o nigromantes. La prohibición es absoluta. El texto no deja espacio para excepciones. Y la razón presentada es directa. Por causa de estas prácticas, las naciones que habitaban Canaán estaban siendo expulsadas delante de Israel. Considera la implicación. Estas prácticas no eran invenciones israelitas, eran importaciones, costumbres absorbidas de los pueblos vecinos que habitaban la tierra antes de la conquista. Textos arqueológicos descubiertos en Mesopotamia y en Egipto confirman que la región hervía de actividad ocultista. Sacerdotisas invocaban espíritus protectores. Adivinos leían hígados de animales sacrificados para predecir el futuro. Nigromantes afirmaban establecer contacto con ancestros muertos. Era un mercado espiritual concurrido, con miles de practicantes repartidos por ciudades como Babilonia, Nínive y Memphis. Israel debería ser diferente. Ese era el punto central de la alianza. El pueblo no necesitaría buscar orientación en médiums porque tendría profetas enviados por Dios. No necesitaría adivinos porque tendría el Urim y el Tumim en el pectoral del sumo sacerdote. No necesitaría nigromantes porque el propio Dios se revelaría directamente a través de sueños, visiones y palabras proféticas.
La estructura espiritual de Israel fue diseñada para eliminar cualquier necesidad de ocultismo, pero la naturaleza humana raramente acepta límites. Avanza algunos siglos y llegas al periodo de los reyes. Israel ahora es una monarquía. El primer rey, Saúl, fue elegido por el profeta Samuel bajo orientación divina. Un hombre alto, impresionante, que comenzó su jornada con humildad genuina. Cuando fue ungido, el texto dice que el Espíritu del Señor se apoderó de él y que profetizó junto con un grupo de profetas. El inicio parecía prometedor. Pero Saúl tenía un problema que se volvería fatal. No podía esperar. El primer gran error ocurrió en Gilgal. Samuel había instruido al rey a esperar 7 días hasta que el profeta llegara para ofrecer sacrificios antes de la batalla contra los filisteos. Saúl esperó, pero cuando el 7º día avanzaba y Samuel no aparecía, el miedo se apoderó de él. Los soldados comenzaban a desertar. El ejército enemigo se aproximaba, y Saúl decidió realizar él mismo el sacrificio. Samuel llegó poco después. La reprensión fue severa. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor. Si lo hubieras guardado, el Señor habría confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El segundo error fue aún peor. Dios ordenó que Saúl destruyera completamente a los amalecitas, incluyendo a su rey y a todos los animales. Saúl venció la batalla, pero perdonó al rey Agag y a lo mejor del ganado, alegando que sería para sacrificio al Señor. Samuel respondió con palabras que resuenan hasta hoy. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Observa la comparación. El propio texto bíblico establece una conexión directa entre desobediencia y ocultismo. Rebelión contra la palabra de Dios y hechicería son colocadas al mismo nivel, no porque sean prácticas idénticas, sino porque nacen de la misma raíz, el rechazo a someterse a la voluntad divina. A partir de ese momento, el Espíritu del Señor se aparta de Saúl. En su lugar, un espíritu maligno pasa a atormentarlo. El hombre que comenzó profetizando entre profetas, ahora vive asombrado por perturbaciones que solo la música de David logra calmar temporalmente. El rey está espiritualmente aislado, y lo peor está por venir. ¿Cuánto tiempo le toma a un hombre abandonado por Dios buscar alternativas prohibidas? En el caso de Saúl, la respuesta llegó cuando los filisteos reunieron el mayor ejército jamás visto contra Israel. El texto del primer libro de Samuel, capítulo 28, describe la escena con detalles cinematográficos. Los filisteos acamparon en Sunem. Saúl reunió a todo el ejército israelita y posicionó sus tropas en el monte Gilboa. Cuando vio el campamento enemigo, el rey sintió algo que lo paralizaba: miedo profundo. Dimensiona la situación. Décadas de conflicto habían debilitado a Israel. El ejército filisteo tenía superioridad numérica, mejor armamento de hierro y la moral elevada por victorias recientes. Del otro lado, Saúl comandaba tropas desmoralizadas, sin la presencia de Samuel que había muerto, y sin cualquier señal de dirección divina. El texto dice que Saúl consultó al Señor. Intentó sueños, silencio. Intentó el Urim, silencio. Intentó profetas, silencio absoluto. El cielo se había cerrado completamente. Y cuando todas las puertas legítimas están cerradas, la desesperación empuja al hombre hacia puertas que deberían permanecer selladas. Saúl dio una orden a sus siervos: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de pitonisa, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Pausa y considera el peso de esta frase. El propio Saúl había expulsado a médiums y nigromantes de Israel. El texto deja claro que esta purga había sido realizada por el rey en algún momento anterior de su reinado, probablemente al inicio, cuando aún buscaba agradar a Dios. Él conocía la ley, sabía que Deuteronomio prescribía muerte para quien practicara esas artes, y ahora pedía a los siervos que encontraran exactamente lo que él había prohibido. Los siervos respondieron: «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa». Endor estaba a unos 10 kilómetros del campamento israelita.
pero el camino exigía atravesar territorio controlado por los filisteos. Para llegar allí, Saúl necesitaría arriesgar su vida en una jornada nocturna, rodeando al ejército enemigo, disfrazado para no ser reconocido. El rey de Israel, ungido por el mayor profeta de la nación, ahora se arrastraba en las sombras para consultar a una mujer que él mismo había criminalizado. Cambió sus vestiduras reales por ropas comunes, cubrió su rostro, llevó solo a 2 hombres de confianza y partió cuando la oscuridad era completa. El viaje debió durar horas. Cada sonido nocturno representaba peligro de emboscada filistea. Cada paso acercaba a Saúl no solo a Endor, sino a una línea espiritual que no debería ser cruzada. Cuando finalmente llegaron a la casa de la mujer, el rey llamó a la puerta como un fugitivo. Imagina la escena desde el punto de vista de ella. Una mujer que practicaba artes prohibidas, viviendo escondida desde que el rey ordenara la persecución de los médiums. De repente, en medio de la noche, 3 hombres desconocidos aparecen pidiendo sus servicios. El miedo estaba justificado. Ella respondió: «He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?» La ironía es brutal. La mujer temía ser ejecutada por el rey Saúl, y no sabía que el propio Saúl estaba ante ella, pidiendo exactamente aquello por lo que ella podría morir. El rey juró por el Señor que ningún castigo vendría sobre ella. Usó el nombre de Dios para garantizar protección en una práctica que Dios había condenado. Ella preguntó: «¿A quién te haré venir?» Saúl respondió: «Hazme venir a Samuel». Samuel, el profeta que lo había ungido, el hombre de Dios que lo reprendió cuando desobedeció, la voz que representaba la dirección divina durante toda su vida. Muerto hacía algún tiempo, enterrado en Ramá, llorado por todo Israel. Y ahora Saúl quería oírlo nuevamente, no a través de la oración o el arrepentimiento, sino a través de la nigromancia. Lo que sucedió a continuación divide a los teólogos desde hace 3000 años. El texto dice que la mujer vio una figura subiendo de la tierra. Ella gritó a gran voz, aparentemente conmocionada por lo que presenciaba, y en ese momento reconoció que su cliente era el propio rey. «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Saúl intentó calmarla. «No temas, ¿qué has visto?» Ella describió: «He visto dioses que suben de la tierra. Un hombre anciano viene, cubierto de un manto». Saúl entendió que era Samuel, y se inclinó con el rostro en tierra. La voz que vino de aquella aparición no trajo consuelo. «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?» Saúl explicó su situación desesperada. Los filisteos guerreaban contra él. Dios se había apartado. No respondía más por profetas ni por sueños, y él necesitaba saber qué hacer. La respuesta fue devastadora. «¿Y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor ha hecho como habló por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos». Saúl cayó inmediatamente por tierra, cuán grande era. El texto dice que tuvo gran temor por las palabras de Samuel. No había comido nada en todo aquel día y aquella noche. Sus fuerzas lo abandonaron completamente. La mujer se acercó. Vio que el rey estaba en un choque profundo, e hizo algo inesperado para alguien que practicaba artes prohibidas. Demostró compasión. Ella dijo: «He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he puesto mi vida en mi mano, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré ante ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino». Saúl rehusó inicialmente. Dijo que no comería, pero sus siervos junto con la mujer insistieron. Finalmente cedió, se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía un ternero gordo en casa. Lo mató rápidamente, tomó harina, la amasó y coció panes sin levadura. Sirvió la comida ante Saúl y sus hombres.
comieron y partieron aquella misma noche. ¿Qué representa esta mujer en la narrativa bíblica? Ella es la primera figura femenina explícitamente mostrada practicando nigromancia en las Escrituras. No una extranjera de los pueblos vecinos, sino alguien que vivía dentro del territorio de Israel, en las sombras de una sociedad que oficialmente prohibía su actividad. El texto no revela su nombre, su historia previa, ni cómo aprendió esas artes. Ella existe en la narrativa solo para este encuentro específico, pero su presencia plantea preguntas que van más allá del episodio aislado. ¿Cómo sobrevivió a la persecución ordenada por Saúl? ¿Cuántos otros practicantes existían escondidos en Israel? ¿Era su técnica genuinamente capaz de invocar espíritus? ¿O lo que sucedió aquella noche fue una intervención sobrenatural que ella misma no esperaba? El grito de espanto de la mujer cuando la figura de Samuel apareció sugiere que algo fuera de lo común ocurrió. Algunos estudiosos argumentan que ella estaba acostumbrada a fraudes o manifestaciones menores y que la aparición real del profeta la sorprendió completamente. Otros defienden que Dios permitió esta manifestación única como forma de pronunciar el juicio final sobre Saúl, usando el propio canal ilícito que el rey había buscado. Hay también quien interpreta la escena como una visión subjetiva, sin presencia literal de Samuel. Independientemente de la interpretación teológica, el texto bíblico presenta a la médium de Endor como un hito. Ella es el punto donde la narrativa bíblica muestra claramente que las prácticas ocultistas existían dentro de Israel, a pesar de las prohibiciones, y que personas desesperadas recurrían a ellas cuando los canales legítimos parecían cerrados. Pero la Biblia no se detiene en esta mujer. Otras figuras femeninas asociadas al ocultismo aparecen a lo largo de las Escrituras, ampliando el cuadro. Jezabel es tal vez la más notoria. Hija del rey de Sidón, se casó con Acab e introdujo el culto a Baal en Israel de forma institucionalizada. El profeta Nahum la acusa de hechicerías. El segundo libro de Reyes describe su influencia como una contaminación espiritual que esparció la idolatría por toda la nación. Jezabel no era una practicante escondida en las sombras como la médium de Endor. Era una reina que usaba su poder político para promover prácticas que la ley mosaica condenaba. La diferencia entre las dos es significativa. La mujer de Endor operaba en la clandestinidad, ofreciendo servicios prohibidos a individuos desesperados. Jezabel operaba a la luz del día, transformando el ocultismo en religión oficial del Reino del Norte. Una representa el ocultismo popular subterráneo de supervivencia, la otra representa el ocultismo institucional, patrocinado por el Estado, impuesto de arriba hacia abajo. En el Nuevo Testamento, la figura simbólica de Babilonia asume características femeninas asociadas al engaño espiritual. El libro del Apocalipsis la describe como una prostituta embriagada con la sangre de los santos, sentada sobre una bestia, sosteniendo un cáliz lleno de abominaciones. El texto dice que todas las naciones fueron engañadas por sus hechicerías. Aquí, el ocultismo ya no es una práctica individual o incluso nacional. Es una fuerza global de seducción espiritual que atrae a reyes y pueblos lejos de la verdad. Esta progresión revela cómo la Biblia entiende el desarrollo del ocultismo. Comienza con la tentación en el Edén, donde se planta el deseo de conocimiento independiente. Pasa por prácticas individuales como las de la médium de Endor. Escala hacia el patrocinio estatal como en el caso de Jezabel, y culmina en la seducción global representada por la Babilonia apocalíptica. El arco es ascendente en escala, pero la raíz permanece siendo la misma. El intento humano de acceder al poder espiritual sin sumisión a la voluntad divina. ¿Y Saúl? ¿Qué pasó con él después de aquella comida en casa de la médium? Volvió al campamento israelita. Enfrentó a los filisteos al día siguiente, y todo sucedió exactamente como el mensaje había anunciado. Los israelitas huyeron delante del enemigo. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Jonatán, Abinadab y Malquisúa, 3 hijos del rey, fueron muertos. Los arqueros alcanzaron a Saúl y lo hirieron gravemente. El rey
Viendo que no había escape, pidió a su escudero que lo matara con la espada para que los filisteos incircuncisos no lo torturaran. El escudero rehusó, dominado por el miedo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se lanzó sobre ella. El hombre que comenzó siendo ungido por el Espíritu de Dios terminó quitándose la propia vida tras consultar a una nigromante. El arco de su historia es un descenso continuo, de la unción a la desobediencia, de la desobediencia al alejamiento divino, del alejamiento al tormento espiritual, del tormento a la desesperación, de la desesperación al ocultismo, del ocultismo a la muerte. Los filisteos hallaron el cuerpo al día siguiente, cortaron su cabeza, despojaron sus armas, enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para anunciar la victoria en los templos de sus ídolos y al pueblo. Colgaron sus armas en el templo de Astarot y fijaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Los hombres valientes de Jabes de Galaad, recordando que Saúl los había librado de los amonitas al inicio de su reinado, hicieron una marcha nocturna, retiraron el cuerpo del rey y de sus hijos del muro, los llevaron a Jabes, los quemaron allí y sepultaron sus huesos debajo de un árbol. La historia de Saúl termina en cenizas, literalmente, pero lo que la médium de Endor representa continúa vivo. 3000 años después de aquella noche en Endor, la búsqueda de contacto con el mundo espiritual, fuera de la voluntad divina, continúa movilizando a miles de millones de personas. Los nombres han cambiado, las técnicas se han sofisticado, los horóscopos aparecen en periódicos y aplicaciones. Las cartas del tarot son consultadas en salas decoradas o videos en línea. Sesiones mediúmnicas ocurren en centros repartidos por ciudades enteras. Rituales de invocación encuentran espacio en tradiciones que van de lo popular a lo erudito. Los métodos son diferentes, pero el impulso es idéntico: rasgar el velo sin pasar por la puerta que Dios dejó abierta. La industria del ocultismo mueve valores que superan los $2.000 millones anuales solo en el mercado de la astrología y el tarot. Investigaciones indican que más de una cuarta parte de la población en países occidentales cree en alguna forma de comunicación con espíritus o lectura del futuro. La era digital no eliminó la fascinación por lo oculto, la amplificó. Algoritmos recomiendan contenido místico. Redes sociales transforman a practicantes en influenciadores. Lo que la médium de Endor hacía escondida en una casa de aldea, millones lo hacen hoy en transmisiones en vivo para audiencias globales. La Biblia no condena la curiosidad espiritual, condena la dirección de esa búsqueda. Observa el contraste dentro de la propia narrativa. El mismo Dios que permaneció en silencio ante Saúl hablaba abiertamente con Samuel mientras el profeta vivía. La diferencia nunca fue la incapacidad divina de responder. Era la condición del corazón que preguntaba. Cuando Saúl buscó orientación en los primeros años, recibió respuestas. Cuando su desobediencia construyó un muro entre él y Dios, el silencio llegó no como un abandono arbitrario, sino como consecuencia de elecciones repetidas. David, quien sustituyó a Saúl como rey, también enfrentó momentos de crisis extrema. Cuando los amalecitas atacaron Siclag y se llevaron cautiva a su familia, el texto dice que David se fortaleció en el Señor su Dios y consultó al sacerdote Abiatar a través del efod. La respuesta llegó clara: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Misma necesidad de orientación, mismo Dios siendo consultado. Resultados completamente diferentes. La diferencia no estaba en la intensidad de la búsqueda, sino en la relación cultivada. David, a pesar de todos sus errores, mantenía un corazón que volvía a Dios en arrepentimiento. Saúl, ante sus fallas, buscaba justificaciones en lugar de confesión. El camino hacia lo sobrenatural legítimo no es una técnica, es una relación. Y este principio atraviesa toda la Escritura. En el Nuevo Testamento Jesús declara: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La afirmación es exclusiva. No existe puerta lateral, no existe atajo místico. El acceso a lo sobrenatural que Dios ofrece
Pasa por una única vía, y esa vía tiene nombre. La Medium de Endor representa todas las puertas alternativas que la humanidad intenta abrir cuando la puerta legítima parece demasiado distante. Representa la impaciencia espiritual que no soporta el silencio divino. Representa la ilusión de que existen técnicas capaces de forzar lo invisible a manifestarse bajo el mando humano. Representa la desesperación que acepta cualquier voz que prometa orientación, independientemente de la fuente. Pero ella también representa algo que muchos ignoran. Las prácticas ocultas existen porque hay una demanda real de respuestas espirituales. Las personas no buscan médiums por mero entretenimiento, buscan porque enfrentan pérdidas que no logran procesar. Buscan porque cargan decisiones que parecen imposibles de tomar solas. Buscan porque el silencio del cielo, cuando llega, es insoportable. El problema nunca fue la búsqueda en sí, fue la dirección. Y es exactamente ahí donde la narrativa bíblica ofrece una alternativa que no exige rituales secretos ni intermediarios prohibidos. Santiago en el Nuevo Testamento escribe: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La promesa es directa. La puerta está abierta. La condición no es la técnica espiritual correcta, sino la fe genuina. La historia de la Medium de Endor no es solo un registro arqueológico de prácticas antiguas. Es un espejo que refleja la elección que cada generación necesita hacer. De un lado, la tentación de buscar poder espiritual por caminos que parecen más rápidos, más accesibles, más controlables. Del otro, la oferta de una relación que exige confianza incluso cuando el cielo parece silencioso. Saúl eligió Endor porque no soportó esperar. El resultado fue la confirmación de su ruina. La Medium de Endor desapareció de la historia después de aquella noche. No sabemos su nombre, su origen ni su destino, pero lo que ella representa nunca dejó de existir. 3000 años después, la búsqueda de contacto con el mundo espiritual fuera de la voluntad divina continúa movilizando a miles de millones de personas. Horóscopos, cartas, sesiones mediúmnicas, rituales de invocación. Las técnicas cambiaron, pero el impulso permanece idéntico. El intento humano de controlar lo invisible en lugar de confiar en aquel que lo creó. La Biblia no condena la curiosidad espiritual, condena la dirección de esa búsqueda. El mismo Dios que cayó ante Saúl hablaba abiertamente con Samuel. La diferencia nunca fue la capacidad divina de responder, sino la condición del corazón que preguntaba. Cuando el ser humano busca poder espiritual para servirse a sí mismo, encuentra solo sombras. Cuando busca a Dios para conocerlo, encuentra luz. La historia de la Medium de Endor no es solo un registro arqueológico de prácticas antiguas. Es un espejo que refleja la elección que cada generación necesita hacer. ¿De qué fuente beberás cuando el cielo parezca en silencio? Para ayudarnos a continuar produciendo estos documentales e historias bíblicas, considera adquirir nuestro ebook con más de 50 oraciones. Es una forma de bendecir este proyecto y al mismo tiempo tener una guía espiritual para tu caminar. El enlace para asegurar el tuyo está en la descripción. Hasta el próximo video.